Romanos capítulo 4, versículos 13 en adelante. Dice así la santa palabra de Dios: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se afirme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Vamos a hablar hoy día, en esta mañana, vamos a hablar acerca de promesas y fe. La fe y las promesas van juntas, son inseparables. Si hay promesa, tiene que haber fe. Y la fe tiene que estar siempre arraigada a una promesa. En la Biblia encontramos a los grandes hombres de fe. Estos hombres llegaron a ser grandes, entre comillas, por su fe. Estos hombres recibieron de Dios una promesa. Y ellos pusieron fe en esa promesa. Creyeron la promesa, le creyeron a Dios y vieron sus promesas cumplidas. Escúcheme, toda fe necesita una promesa de Dios. Usted no puede poner la fe en algo que a usted se le ocurre, a usted se le antoja. Usted tiene que conocer este libro y conocer las promesas de Dios y creerle a Dios lo que Él promete. Usted no puede inventarse una cosa y decir: yo creo que Dios me va a hacer esto. Usted puede decir: yo pongo mi fe en Dios, en que la casa del vecino va a ser mía. Y yo creo que Dios me va a dar, yo tengo fe en Dios. O sea, escúcheme, Dios no promete eso. Más bien te dice que no envidies, que no codicies la casa del vecino. Entonces, toda fe debe estar puesta en una promesa de Dios. Usted no puede inventarse nada para creer. Usted tiene que primeramente, por eso hay que conocer este libro, para saber que lo que usted espera que se cumpla sea algo que Dios ha prometido. Porque lo contrario, ni sueñe que va a recibir, porque Dios no ha prometido. Y toda promesa, escúcheme, y toda promesa de Dios necesita un hombre, una mujer que la crea. Dios busca hombres y mujeres que le crean sus promesas. Que le crean sus promesas. Y aunque hay mucha gente en las iglesias, no todo el mundo le cree a Dios las promesas. No hay mucha gente que tenga fe. Entonces es importante que entendamos eso. Toda promesa necesita fe para cumplirse. Y la fe debe estar siempre en una promesa que Dios ha hecho. Y las promesas de Dios están en este libro. Ahora, en la Biblia encontramos, como repito, ejemplos de hombres de fe, modelos para nosotros, para que los copiemos, para que también imitemos y al igual que ellos también creamos las promesas de Dios y veamos su cumplimiento en nuestras vidas. Hay algunos ejemplos, hay muchísimos ejemplos, pero yo les voy a dar unos 2 o 3 en esta mañana. Comencemos por Abraham. Abraham fue un hombre, escúcheme, que recibió una promesa de Dios. ¿Cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Un día le dijo: sal afuera. Seguramente estaba metido en su carpa, en su tienda, porque él era un nómada, ¿no? Vivía en carpas. Entonces sal afuera en una noche, y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas del cielo si las puedes contar. Eso está a continuación de lo que leímos hoy. Y cuenta las estrellas si es que las puedes contar. Y le dijo: así mismito será tu descendencia.
tan numerosa que no se la pueda contar. En otra parte dice, tan numerosa como la arena del mar. Imagine usted contar los granitos de arena que existe en todo el mundo, en las playas. Infinito, imposible. Y así mismo de numerosas son las estrellas y los astros en el universo. Entonces ese día Dios le prometió a Abraham, ¿qué cosa? Que le iba a dar hijos, descendencia, familia. Porque él le dijo a Dios, yo lo que quiero es hijos. ¿De qué me sirve que me des tanta riqueza si no tengo hijos? Si lo importante son los hijos. Entonces Dios le prometió. Y la Escritura dice que cuando Dios le dijo esto a Abraham, dice la Escritura literalmente, y creyó Abraham a Dios. Ahora, considere que Abraham ya tenía 75 años por lo menos en ese tiempo. Otra cosa, tenía una mujer que era estéril, de 65 años ya, y que era estéril. Y Dios le prometió a Abraham que le iba a dar descendencia de su mujer. Y Abraham le creyó a Dios, aun cuando él ya estaba viejo y aun cuando su mujer era estéril. Decidió creerle a Dios porque él sabía que Dios, el Dios en el que usted y yo decimos que creemos, es un Dios todopoderoso para el cual no hay nada imposible. Que Él puede hacer dar a luz a una mujer así sea totalmente estéril. Es más, Dios esperó que se hicieran más viejos todavía. Y Abraham llegó a la edad casi de 100 años. Y dice que su cuerpo estaba ya como muerto. Y su mujer además de ser estéril, había dejado de ovular. Así que se había sumado toda esperanza de que pudiesen tener hijos, humanamente hablando. Y allí fue cuando Dios les cumplió la promesa, porque para Dios no hay nada imposible. Dios dio una promesa, hubo alguien que le creyó a Dios la promesa y la promesa se cumplió. Porque la promesa necesita fe y la fe necesita estar puesta en una promesa de Dios, de Dios. Entonces, así es el asunto de la fe y de las promesas. Otro ejemplo, le podría citar a Josué. Dice la Escritura que Moisés había muerto y Jehová dijo a Josué, ahora ves que mi siervo Moisés ha muerto, levántate pues y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os entrego, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, todo el desierto hasta el gran mar será vuestro territorio. Y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque tú, Josué, vas a repartir la tierra de Canaán a las 12 tribus de Israel. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca, de los nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Usted tiene que memorizar esto tiene que estar en su boca, no en tinta y papel solamente, sino en su corazón, para que pueda salir por la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Aquí Dios le prometió qué cosa a Josué. Le dijo que él iba a pasar el río Jordán con todo ese pueblo y que iba a tomar posesión de toda la tierra de Canaán y que él la iba a repartir a todas las tribus de los hijos de Israel. Y Josué le creyó a Dios esta promesa. Tal es así que Josué enseguida dice que mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por en medio del campamento del pueblo y mandad diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios les da en posesión. Entonces Josué creyó y enseguida se puso en obra, porque creyó la promesa de Dios. Él no se inventó esta promesa, Dios le dijo, esto es lo que tú vas a hacer.
yo voy a estar contigo, no te dejaré, no te desampararé, no tengas miedo de los enemigos, porque nadie te va a poder ganar. Van a pelear contra ti, pero no te van a vencer, porque yo estoy contigo y no te dejaré y no te desampararé. Tú solamente ocúpate de creer y de andar en mis caminos, y lo demás me encargo yo. Entonces, escúchenme, toda promesa necesita un hombre, una mujer que crea esa promesa, pero así al pie de la letra, tal como Dios lo dice. Por eso es que Josué tomó al pueblo y lo hizo caminar hasta el río Jordán. El Jordán era el impedimento entre la posición que ellos estaban y la tierra que tenían que tomar. Y caminaron hasta el río, y el río era imposible de cruzarlo en esa época porque era invierno y estaba desbordado. Sin embargo, usted y yo tenemos un Dios que hace cosas imposibles posibles, y que para Él nada es problema. No importa lo que Dios diga, tú solamente cree. Lo que Dios dice siempre parece loco, absurdo, imposible. Siempre te va a parecer así. Pero ese no es tu problema. Tú tienes que creerle a Dios, diga lo que diga, así parezca imposible, porque para Él nada es imposible. Él es Dios. No fue imposible para Dios pasar 2 millones de personas por medio del mar. Ni siquiera un río, el mar. Yo supongo que Josué pensó y dijo, bueno, yo vi cuando Dios hizo pasar 2 millones de personas por en medio del mar Rojo en seco. Para Él nada es imposible. Ahora, este chispe río, ¿cómo no lo va a abrir y no nos va a hacer pasar? Así que Él caminó, porque Él le creyó también a Dios lo que Dios le había prometido, sabiendo que Dios era poderoso para hacer todo lo que Él dice que va a hacer. Pasará primero el cielo y la tierra antes que falte una jota o una tilde de lo que Él promete. Así que comencemos a creer las promesas de Dios. Otro ejemplo, David. Un día Dios le dijo a Samuel, al profeta, llena tu cuerno de aceite y ve a Belén de Judá y busca la familia de Isaí, porque yo me he escogido de entre los hijos de Isaí al que va a ser rey sobre la nación de Israel, sobre mi pueblo. Entonces Samuel cogió su cuerno, lo llenó de aceite y se fue a Belén de Judá. Preguntó por la casa de Isaí y llegó a la casa de Isaí. Y allí ungió a un jovencito que de pronto no tenía ni 17 años todavía. Lo ungió como rey sobre la nación de Israel. O sea, en ese momento Dios le prometió a David que él iba a ser rey sobre la nación de Israel. Pasaron más de 20 años tal vez para que se cumpliese eso. Pero desde ese día, David le creyó a Dios la promesa. Dios lo ungió como rey. Dijo, yo voy a ser el rey de Israel. Es cuestión de tiempo, pero que se cumple, se cumple. Y dice, y vemos que David le creyó a Dios la promesa. ¿Y cómo sabemos? Porque la escritura dice que él se enfrentaba y peleaba con el oso y con el león. Escúcheme, no es que David era valiente. David era un hombre de fe. Entiéndame lo que le digo. David pensaba así: yo ya fui ungido rey de Israel. Este león no me puede comer. Este oso no me puede matar. Porque Dios ya me ungió como rey de Israel. Es imposible que yo me muera. Así que venga para acá. Y pao, y pin, y acababa con el oso, con el león. Porque confiaba en Dios. Y cuando tú tienes fe en Dios, Dios te apoya y te respalda y vences cualquier obstáculo que se te ponga en el camino. Porque tú crees en un Dios que hace las cosas imposibles posibles. ¿Por qué cree que se enfrentó al gigante Goliat? No es que David era valiente. De pronto sí tenía celo por Dios y por Israel. Pero es que él sabía que él ya estaba ungido para ser el rey de Israel. Y que ningún gigante lo podía matar. Nada, ni nadie. Porque él creía la promesa de Dios. Y no había obstáculo que le haga dudar de lo que Dios le había prometido. Sino que se mantuvo firme y nunca se debilitó en la fe. Por eso es que él se enfrentó al gigante Goliat sabiendo, creyendo en la promesa de Dios. Toda promesa de Dios necesita un hombre que se la crea.
como Abraham, como Josué, como David. Y si tú vas a poner la fe, busca poner la fe en una promesa de Dios. Y en la Biblia tenemos muchísimas promesas de Dios para ponerle fe y alcanzar lo que Dios nos ofrece. Amén. Otro ejemplo más. Para asunto de tiempo vamos a dar pocos ejemplos. Me gusta muchísimo la historia de esos 4 hombres del horno de fuego. 3 o 4. 3 nomás, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego. Pero 4 con el otro que estaba adentro esperándoles. Escúcheme, ellos, esto es lindo, ellos entendían y conocían la ley de Dios dada a través de Moisés en el monte Sinaí, que decía: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás pues dioses ajenos delante de mí, porque yo soy el que te salvé. Yo fui el que abrió el mar rojo en 2. Yo fui el que mandó las plagas en Egipto y te arranqué de esa tierra y te traje hasta acá y te hice libre. ¿Cómo vas a adorarme a otra tontera por ahí? Tienes que adorarme a mí. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a esas cosas, a esas porquerías, ni las honrarás, porque yo soy celoso. Yo soy Jehová tu Dios celoso, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres y los castigo aún hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Ellos sabían, estos 3 muchachos sabían que no podían postrarse, inclinarse, ni adorar a ninguna imagen, a ninguna estatua, como dicen los guaguas. No podían ellos cometer idolatría. La idolatría es tan abominable para Dios como lo es para usted que su mujer se acueste con otro hombre, o que su marido se acueste con otra mujer. Así de sucio y de abominable es para Dios el que tú adores otro Dios. Eso se llama adulterio espiritual. Entonces estos muchachos, escúcheme, decidieron respetar, cumplir el mandamiento de Dios a costa de lo que sea. Pero no solamente eso, sino que ellos, escúcheme, necesitaban una promesa. 100 años antes de que ellos estuviesen viviendo esta experiencia, 100 años antes, más o menos, el profeta Isaías había escrito allá en su libro, en el capítulo 43, diciendo así: ahora sí, dice Jehová tu Dios, creador tuyo, Israel, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto lo escribió Isaías 100 años antes que ellos estén frente a ese horno de fuego. Isaías seguía diciendo: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Entonces, escúcheme, estos muchachos sabían que si ellos creían la promesa de Dios, Dios les cumpliría, que Dios no les iba a fallar. La promesa de Dios no era que no iban a entrar en el fuego, sino que la llama no iba a arder en ellos. No sé si me entiendes. La promesa de Dios no es que tú no tengas problemas. La promesa de Dios es que Él estará contigo en los problemas, y los problemas no te van a vencer, no te van a derrotar. No es que no te puedas enfermar,
sino que Dios aparecerá en medio de la enfermedad y te sanará, te levantará y te dará la victoria. Eso tienes que tenerlo bien claro, porque hay gente que piensa que Dios nos promete que nunca tendremos problemas, que siempre estaremos ahí bien peinaditos, bien bonitos y sin tener... No. La promesa de Dios es que tú vas a pasar por los problemas, pero que Él estará contigo para vencerlos y derrotarlos y darte la victoria. ¿Estamos claros con eso? Aleluya, sí, Señor. Entonces Dios le dijo: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Estás ahorita en medio de las aguas? ¿Estás en medio del río, del torrente? Pues cree, confía, Dios está contigo allí. Y no te anegarán las aguas, no te hundirás. ¿Estás en medio del fuego ahorita? Tranquilo. Dios nunca prometió que no estarías en medio del fuego. Lo que Él prometió fue estar contigo en medio del fuego y darte la victoria. Así que no te desanimes, no te desanimes. Él ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Estaré contigo en medio de las aguas y estaré contigo en medio del fuego. Esto sabían, esta promesa era la que ellos, estos tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, la creyeron y se apropiaron. Cuando Nabucodonosor les dijo: si no se postran ante la estatua que yo he levantado, mi Dios, pues ustedes serán lanzados en ese horno de fuego que ya lo mandé a calentar 7 veces más de lo normal. Pero ellos recordaban que Él dijo: hey, cuando pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Entonces decidieron mantenerse firmes y no se postraron ante esa imagen, como Dios lo había ordenado. Y luego fueron lanzados. Y Dios no les falló, porque Dios no defrauda a nadie que en verdad en Él creyere. No de aquellos que alardean que creen en Dios, sino de los que de corazón y de verdad creen en el Señor y en su palabra. Que tenemos mucha gente que dice que cree en Dios, pero habría que ver si es verdad que están creyendo en la promesa del Señor. Porque medio ven las aguas, medio ven al fuego por ahí acercarse y ya están que chillan, que lloran. Y tenemos que aprender a creer en el Señor, sabiendo que Él no nos dejará. A lo mejor tú estás como yo, ahorita mismo en medio de un horno de fuego, pero sabemos que Dios está con nosotros, que ha dicho: nunca te dejaré, nunca te desampararé, y que Él nos va a dar la victoria. Amén. Todas estas historias y muchas más que hay en la Biblia son modelos para nosotros, ejemplos para nosotros. Por eso está escrito en la Biblia, para que tú sepas cómo hay que creer en Dios, qué es tener fe en Dios, para que aprendamos a creer en Dios. Toda promesa de Dios necesita hombres y mujeres que de verdad le crean a Dios esa promesa, así como Abraham le creyó a Dios. Y por eso tuvo hijos con una mujer de 90 años que toda la vida fue estéril y que además ya no ovulaba por muchos años. Y con un Abraham que igual que estaba como muerto ya su cuerpo, dice la Biblia, siendo de casi 100 años. Porque para Dios nada es imposible, para el que cree, para el que cree, para el que cree. Al que cree todo es posible, al que cree nada le es imposible, porque tenemos un Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Siempre he dicho que, escúcheme, el Dios que tú y yo decimos que queremos es un Dios que tiene poder sobre la muerte. O sea, escúchame, ni siquiera cuando alguien se muere está la cosa ya totalmente decidida, porque aún de la muerte Dios puede levantar. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María y su hermano Lázaro estaba ya 4 días muerto? Ya no estaba ni tieso, estaba ya podrido y ya apestaba. Y Dios le dijo a Marta y a María: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees. No, es que es 4 días, no importa, la muerte no es un límite para mí, dice Dios. O sea, aun cuando se muere, yo lo puedo levantar. Para mí la muerte es el fin para los hombres.
Mientras un enfermo está, así sea que esté ya en las últimas, estirando la pata, todavía los médicos tienen alguna posibilidad, alguna esperanza de hacer algo. Pero una vez que se murió, el médico se saca los guantes, la mascarilla, los tira allí y se va. Y dice, a lavarse las manos, y dice, ya no hay nada que hacer, ya se murió. Pero para Dios, la cosa no termina cuando la gente muere. Dios da vida a los muertos. Tal es así que tú y yo nos vamos a morir. Y Él nos va a levantar de los muertos en el día de su venida. Para vivir con Él para siempre. Porque para Dios la muerte no es el fin. Entonces, tenemos que aprender a creer en Dios. Si todo esto es tipo, figura y sombra, modelos para la iglesia, entonces yo pregunto, ¿cuáles son las promesas? Bueno, tenemos un libro lleno de no sé de cuántas promesas, muchísimas promesas de Dios. Pero ¿cuáles de estas promesas o cuál de ellas es la más importante para nosotros, la iglesia, para ti y para mí? Hay muchas promesas de sanidad, de bienestar, muchas cosas, pero ¿cuál de todas y tantas promesas que hay en la Biblia es la más importante a la que tú y yo tenemos, porque tenemos sí o sí que poner nuestra fe en esa promesa? Es la promesa del reino de los cielos, de la vida eterna. Para mí hay dos. La una es la gran promesa de Dios, que es el reino de los cielos, la vida eterna. Y la otra es la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Y voy a explicarle eso en esta mañana. Nosotros ya hemos visto estas dos cosas, pero las vamos a encasillar en esta lógica del sermón de esta mañana. De las tantas y grandísimas promesas del Señor, la más importante de todas ellas, yo creo que es la promesa del reino de los cielos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios nos ha prometido que Él va a establecer un reino sobre la tierra, un reino de paz, de justicia y de prosperidad. Un reino donde no habrá diablo, no habrá demonios, no habrá pecado, no habrá muerte, no habrá llanto, tristeza, ni dolor, ni hambre, ni frío, ni nada. Un reino de completa y total dicha y felicidad. Ese es el reino que Dios nos ha prometido, en lugar de este que estamos viviendo, con tantos problemas, con tantas necesidades, con tanta pobreza y miseria, con tanta injusticia. Pues Dios nos promete el reino de los cielos. Y esta promesa, escúcheme, nosotros ya en un sermón anterior, hace algunos meses, la dividimos en 4 pasos. Y dijimos que la primera, escúcheme, esta gran promesa, desmenuzándola un poquito, la dividimos en 4 puntos. Número 1, dijimos que Él prometió que va a volver por nosotros. Él hace 2000 años vino, murió en la cruz por nuestros pecados, lo sepultaron y al tercer día resucitó. Y después de 40 días de resucitado, ascendió al cielo. Y cuando Él estuvo aquí en esta ocasión, Él dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Él allí nos prometió que Él iba a regresar por nosotros, para que estemos con Él para siempre. Y en Hechos capítulo 1 dice que cuando Él se iba, aparecieron 2 ángeles junto a los discípulos y les dijeron: este Jesús que habéis visto ir al cielo, así mismito, en la misma forma, vendrá otra vez. Vendrá corporalmente. ¿A qué viene? Viene a tomarnos a nosotros, para estar con nosotros para siempre. Entonces, esta gran promesa, escúcheme, por un lado nos dice que Él volverá por nosotros, y nosotros estamos esperando. ¿Cuántos le creen a Dios eso? Seguro, pero seguro, en serio. Pues no, pero en serio. ¿Le creen al Señor que va a volver otra vez? ¿Le están esperando? Amén. Dale un aplauso al Señor, Él se lo merece. Y queremos que Él venga. Es más, todos los días oramos: venga tu reino. No, venga tu reino.
En segundo lugar, escúchenme bien, esta promesa, esta gran promesa la dividimos, como dije, en 4 puntos. El segundo punto es que Él prometió que cuando Él regrese, o Dios promete, la Biblia dice que cuando Él regrese en su gloria, como un relámpago, aparecerá en el cielo, que cuando Él regrese, transformará a los cristianos que estemos vivos y que le estemos esperando. Nos va a transformar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Porque dice Pablo que Él mismo descenderá del cielo con gran voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo serán resucitados primeros. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, transformados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Hermano, escúcheme bien. Tenga paciencia, no se desespere. Aguante, soporte las pruebas, las tribulaciones y todas las necesidades. Aguante, a lo macho. Porque Cristo viene para llevarnos y levantarnos de este mundo, para posteriormente con Él habitar el mundo, reinar en el mundo y ser parte de ese reino glorioso que nos ha prometido. Entonces, por un lado, Cristo prometió que iba a volver por nosotros, prometió que cuando Él venga, los que estemos vivos seremos transformados en cuerpos celestiales, eternos, gloriosos, perfectos. Y los que estén muertos serían resucitados también con cuerpos gloriosos, eternos y perfectos. Y que juntos le recibiremos a Él en el aire. Además, prometió que después de eso, Él iba a destruir el imperio del anticristo, que en esos días tendrá un imperio de 3 años y medio nada más. Que va a destruir ese imperio y que va a establecer en su lugar el reino de los cielos. En ese reino, el anticristo y el falso profeta serán echados en el lago de fuego. El diablo, la serpiente antigua, Satanás, será encerrado en un abismo por 1000 años. Y la tierra quedará sin diablos, sin demonios, sin maldad. Y Cristo comenzará a reinar y a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y lo hará con nosotros, los que le esperamos, los que creemos las promesas de Dios. Si tú crees, se cumplirá, si crees. Pero si tú crees que esto es fantasía, que el pastor no sé qué se habrá fumado, qué se habrá comido esta mañana, y está hablando, entonces tú no crees, y entonces ahí no va a pasar nada contigo. Pero si tú crees lo que dice la Biblia, y que lo que yo te estoy diciendo es palabra de Dios y es promesa de Dios, entonces tú vas a haber cumplido esto. Porque nada es imposible para el que cree. En tercer lugar, dice Dios que una vez que se establezca ese reino, seremos galardonados, recibiremos recompensas por nuestra fidelidad y sobre todo por nuestro trabajo en esta vida, en predicar el reino de Dios, de Jesucristo, a las demás personas, a la gente. Así que si tú quieres más recompensa en el reino de los cielos, comienza a servirle a Dios, comienza a predicar el evangelio del reino, comienza a salvar vidas, comienza a hacer células, métete en algún ministerio, sirve al Señor de alguna forma para que tengas recompensa en ese reino de los cielos. Esta es la gran promesa de Dios, el reino de los cielos, que comprende y que nosotros al menos la hemos dividido en estos 4 pasos o puntos. Pero aparte de esto, escúchame, hay otra gran promesa, porque ponme atención a esto. Esto no es negociable. Para que tú puedas alcanzar esta gran promesa, aparte de creerle a Dios, tú tienes que ser santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Si tú esperas ser transformado cuando Cristo venga y ser levantado, y si te moriste, ser levantado en esa primera resurrección de entre los muertos, tú tienes que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso no es negociable. Eso no es negociable. Pero, escúchame, aquí viene lo bueno. Pero para que tú puedas ser santo y perfecto y heredar el reino de Dios, Dios mandó a Jesucristo hace 2000 años para que muera en la cruz
y a través de su muerte tú puedas ser perdonado de tus pecados. Pero no solamente eso, sino que además limpiado de tus pecados, muerto al pecado, a fin de que ya no sirvas más al pecado, a fin de que no peques más. Y además, escúchame, además, creyendo en Jesucristo, tú eres resucitado, naces de nuevo. Pero ya no con esta naturaleza pecaminosa que tenemos en esta vida, sino con la naturaleza santa de Dios. Una naturaleza divina. ¿Para qué? Para que de una manera natural puedas cumplir la voluntad de Dios y vivir en santidad de forma natural, no reprimiéndote, no esforzándote en la carne, sino más bien expresando la vida de Cristo a través de ti, de una manera natural. Entonces, Dios, para que tú puedas, escúchame, alcanzar la gran promesa de Dios, envió a Jesucristo, para que en Jesucristo tú puedas ser santo y perfecto y puedas heredar la gran promesa de Dios. Porque sin santidad, señores, nadie verá al Señor. Eso métete bien clarito. No importa lo que te digan otros teólogos, otros pastores, los libros que leas. Escúchame, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que Dios se tomó el trabajo de enviar a Jesucristo a la tierra. Para que en Jesucristo, creyendo en Él, poniendo la fe en Él, recibas la gracia de Dios para perdonar tus pecados, para que mueras al pecado, porque el que muere ya no peca, y para que resucites, pero en una naturaleza nueva de santidad, porque cuando tú resucitas o naces de nuevo, esta vez naces ya con los genes de Dios, porque Juan 1, 12 y 13 dice: mas a todos los que le reciben, a los que creen en Jesús, se les da potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni voluntad de sangre, sino que son engendrados por Dios. Cuando dice engendrados por Dios, quiere decir que tenemos los genes de Dios. Si usted ha engendrado un hijo, ese hijo tiene sus genes. Por eso nace como usted. Nace con su misma apariencia, pues no nace parecido a una vaca. Nace parecido a usted, tiene cabeza, manos y el cuerpo como usted los tiene. Y además nace con su naturaleza, o sea, nace con sus características de humano, de persona. Por eso es que habla y no ladra. Aunque algunos sí ladran, pero eso es otra cosa. Por eso es que habla y no muge. ¿Por qué? Porque es de su naturaleza, fue engendrado por usted, conforme a su semejanza, a su imagen y semejanza. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Por eso es que cuando nacemos de nuevo, somos hijos de Dios, somos nacidos de Dios, de los genes de Dios. Aunque estamos en este cuerpo mortal, pero ya en nuestro espíritu es hijo de Dios. Y este cuerpo pasa a ser solamente instrumentos para servir a ese nuevo hijo de Dios. Entonces, Dios mandó a Jesucristo. ¿Qué es creer en para que creyendo en Él podamos heredar la gran promesa de Dios? ¿Y qué es creer en Jesucristo? Esto lo repito una y mil veces, perdónenme y sopórtenme, pero es que esto tiene que entrarles, pero sí o sí. Creer en Jesucristo es creer que en su muerte en la cruz fuimos perdonados de nuestros pecados. ¿Cuántos están seguros de eso? Amén. Pero además, tú vienes a Jesús para ser muerto al pecado. ¿Con qué propósito? Para que no peques más, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Póngame atención. ¿Sabe cuál es el problema de muchos cristianos? Evangélicos, católicos y de todo. Es que vienen a Jesús solamente para ser perdonados, no para ser transformados y cambiados, no para que el pecado se les quite. Muchos que están metidos en las iglesias que se llaman cristianos, aman el pecado y solamente quieren el perdón de los pecados, pero quieren seguir practicando el pecado. Entonces, no reciben el combo completo, solamente quieren la primera parte, que Jesús les perdone los pecados y poder seguir pecando. Por eso es que hay gente que está en la iglesia y vive en adulterio, vive en fornicación, jóvenes y pastores y líderes están acá a veces dirigiendo la iglesia, están viviendo en adulterio y fornicación, literalmente. Y hablan de la gracia de Dios. Claro, porque para ellos la gracia de Dios solamente es el perdón de los pecados.
Pero Jesucristo, escúchame, vino para que creas en Él. Y creer en Él son 3 cosas. Sí, ser perdonados para empezar. Pero además venimos y le buscamos a Él porque ya no queremos seguir pecando. Porque queremos morir al pecado. Porque ya no queremos seguir siendo borrachos. Ya no queremos seguir en adulterio ni en fornicación. Ya no queremos vivir en chismes, ni en odios, ni en falta de perdón. Ya queremos, escúchame, morir esas cosas. Y queremos vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y que también nosotros queremos vivir esa vida. Entonces tú buscas a Jesucristo, sí, para que te perdone el pecado, pero también para que te cambie, te transforme, te haga nacer de nuevo, haga de ti una nueva criatura, que dejes de vivir en la naturaleza pecaminosa y que vivas una vida de resurrección, una vida en la naturaleza de Dios. Y tú vienes a Jesús para esas 3 cosas. Persona que no cree en Jesús para esas 3 cosas no es salva, no ha creído en Jesús todavía. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Amén. Entonces, Pablo, cuando está hablando en el libro de Romanos sobre la justificación por gracia, sobre la ley, él nos dice que somos salvos por la fe en Jesucristo sin las obras de la ley. Pero escúchame, es importantísimo entender esto. O sea, yo hace años atrás, yo no entendía por qué Pablo mete a Abraham como ejemplo aquí. Si está hablando de otras cosas, entre comillas yo decía de otras cosas. Está hablando acerca de la gracia, de la salvación por la fe en Jesucristo y no por las obras de la ley. Y de pronto, ¡pum!, mete a Abraham allí como ejemplo. ¿Por qué pone a Abraham como modelo, como ejemplo de fe para nosotros? Por la siguiente razón, escúchenme. Porque Abraham es el mejor ejemplo de fe que tenemos. Así como Abraham creyó la promesa de Dios para llegar a ser padre de multitudes, porque esa fue la promesa que Dios le dio a él. Esa promesa no es para ti ni para mí, esa promesa es para él. Así como él creyó en la promesa de Dios para llegar a ser padre de multitudes como lo llegó a ser, de la misma forma, igualito, tú y yo tenemos que creer en la promesa de Dios para nosotros, el reino de los cielos, la promesa de Dios para nosotros, que en Jesucristo nosotros tenemos perdón de pecados, morimos al pecado y resucitamos en una vida de santidad. Así como Abraham creyó a Dios que le dijo que él sería padre de multitudes y que tendría hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar en multitud, así como él creyó y recibió el cumplimiento de esa promesa, de igual manera tú y yo tenemos que creer, escúchame, pero creer de veras que en Cristo Jesús nosotros somos perdonados, somos muertos al pecado y resucitados en una nueva naturaleza. Porque así como para Abraham, humanamente hablando, era imposible que, mirándose él en su condición humana, viendo a su mujer estéril y vieja, resultaba imposible humanamente creer que iban a tener hijos. Así mismo puede ser que para ti y para mí nos parezca imposible que en esta carne, que en este cuerpo, podamos ser santos y perfectos. Suena también imposible. Y así como seguramente Abraham, mucha gente le dijo: viejo, estás loco, eso es imposible, mírate, ni a la cama te puedes subir, ¿cómo vas a tener hijos? Mira a tu mujer. Pero dice que Abraham no se debilitó en la fe. Él estaba dándole gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso. A pesar de que estuviese viejo y como muerto, a pesar de que tu mujer estuviese vieja, estéril y sin ovular, Dios era poderoso para hacer lo que había prometido, porque Él es Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si fuesen. Para Él nada es imposible. Así mismo tú y yo tenemos que creer. Yo no sé si me estás cogiendo el hilo de lo que estoy hablando. Asimismo tú y yo, a pesar de que nos parezca a nosotros mismos que parece imposible que podamos ser perfectos, pastor, pero ¿cómo se le ocurre? A pesar de que hayan teólogos, maestros, pastores que te digan que el pastor Miguel está loco, que está fanático, que está exagerado, que somos humanos
Y que Dios entiende que somos humanos, que cómo vamos a pensar que en este cuerpo podemos ser santos y perfectos. Pero tú, a pesar de eso, como Abraham, tú decides creerle, porque no le crees al pastor Miguel, le crees a la Biblia. Porque yo te estoy recitando lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo, el pecado, sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si somos puestos en la semejanza de él en su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Entonces la Biblia dice, Dios dice que tú en Cristo Jesús mueres al pecado y resucitas a una vida de santidad. Pero tienes que creerlo. Porque si tú vas a oír lo que dicen los demás, si tú vas a oír a tu carne y te vas a debilitar en la fe, viendo lo que ves, sintiendo lo que sientes y oyendo lo que oyes, entonces tu fe se va a debilitar y no vas a recibir el cumplimiento de la promesa. Pero si tú crees que Dios es poderoso, porque ¿cuántos creen que Dios es todopoderoso? ¿Ustedes creen que Dios puede hacernos santos y perfectos? Claro que sí, Señor. Él puede hacernos santos y perfectos, y nosotros vamos a esperar. Ahora, esta santidad no es instantánea, es un proceso. Pero tú estás plenamente convencido, como Abraham, y estás dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario, viendo cómo Dios va haciendo ese proceso de santificación en tu vida. Pero tú esperas la santidad. Y no solamente que la esperas, tú la deseas, la anhelas con todas las fuerzas de tu corazón. Tú aborreces el pecado que practicas. Tú aborreces las iras, el enojo que tienes. Tú aborreces el chisme, esa lengua que tienes. Tú aborreces ese resentimiento que tienes en tu corazón, en tu vida. Tú quieres cambiar. Tú quieres cambiar. Y tú decides creerle a Dios que Dios puede crucificar el pecado si tú pones la fe en Cristo Jesús. Y que Él te puede hacer nacer de nuevo en una naturaleza santa, sin pecado. Que puedas practicar la justicia, los mandamientos de Dios, sin tener que esforzarte ni reprimirte, sino que lo haces en el poder de Dios y expresas más bien la santidad de una forma natural. Porque esa es la verdadera vida en Cristo. Entonces tú tienes que desear, anhelar, querer la santidad y creer que es posible. Porque al que cree, todo le es posible. Que cuando Cristo te venga, te encuentre en esa lucha de la perfección y de la santidad total. Que te encuentre. Y si Él te encuentra así, escúchame, aun cuando no hayas llegado al 100%, Él, si te encuentra así, cuando venga, Él te cambiará este cuerpo por otro que ya es santo y perfecto como el de Él. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, las promesas del Señor, de Dios, lo que Él dice hay que creerle. Tienes que ser como Abraham, como Josué, como David, como esos 4 del horno de fuego. 3. Tienes que creer que para Dios nada es imposible, que lo que Él dice lo cumple. Y que generalmente Él dice cosas que suenan locas para la lógica humana, que parecen imposibles. Que es más, los mismos religiosos te dicen que no es posible. Pero tú ves la Biblia y dices, bueno, ¿quién está hablando aquí? Está hablando Dios. Y Él dice que sí es posible. Entonces yo voy a ser un loco más de esos que creen que sí es posible lo que Dios dice. Y voy a creer en la perfección, en la santidad, a través de Jesucristo. Porque eso no lo logras en tus propios esfuerzos. Eso es depositando en Cristo Jesús toda tu fe. Y tú vienes a Él, te postras delante de Él y le dices, Señor, yo me rindo, yo por mí mismo no puedo. He intentado miles de veces ya cambiar, transformarme, pero no he podido. Pero tu palabra dice que si yo creo en Cristo Jesús, eres tú quien me crucificas al pecado y arrancas el pecado de mi vida. Por favor, hazlo. Lo quiero, lo necesito. Tú tienes que amar, escúchame, tienes que tener el Espíritu de Cristo. Y el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Cuál era el Espíritu de Cristo? Dice Hebreos capítulo 5. Y Cristo en los días de su carne
con ruegos, súplicas y lágrimas y clamor, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación a los que creen en él. Póngame atención. Jesucristo, y tú tienes que tener el mismo espíritu de Cristo. Y el que no tiene este espíritu no es de Dios. El espíritu de Cristo es un espíritu de santidad, de buscar la perfección. Cristo Jesús, ponme atención, en los días de su carne aborrecía tanto la carne y el pecado, porque la Biblia dice que él fue tentado en todo. Y él aborrecía tanto el pecado que él pasaba arrodillado, postrado delante de Dios, con ruegos, lágrimas, clamor, llanto, dolor delante de Dios, pidiéndole que le librara, pidiéndole que le salvara de esas tentaciones, de esos pecados, porque él los aborrecía y amaba la santidad. Y por su temor reverente fue oído. Nosotros la tenemos más fácil que él, porque él no podía pedir en nombre de nadie. Él estaba en su carne y le pedía al Padre que lo ayudara. Nosotros tenemos ahora el nombre de Jesucristo, el poder de Jesucristo a nuestro alcance, para acercarnos a Dios con el mismo clamor, con la misma ansiedad, con la misma necesidad de santidad, con el mismo amor por la santidad, con el mismo odio hacia el pecado. Acercarnos a Dios en el nombre de Jesús y decir que cumpla lo que su palabra dice, que en Cristo Jesús somos muertos al pecado a fin de que no pequemos más y que nos resucite en una nueva naturaleza santa, porque somos hijos de Dios, para vivir en santidad, porque nosotros queremos la gloria de Dios, queremos ir donde Jesús está, queremos que cuando Él venga nos levante, ya sea que estemos vivos o ya sea que estemos muertos, nos levante y podamos recibirle a Él en el aire y vivir con Él para siempre. ¿Crees la Biblia? ¿Le crees a Dios? ¿Crees lo que dice Romanos 6? Pero en serio, piense, ¿crees lo que dice Romanos 6? ¿Tú crees que en Cristo Jesús tú mueres al pecado? ¿Crees que en Cristo Jesús eres perdonado los pecados? ¿Crees que en Cristo Jesús eres resucitado en una naturaleza de santidad? ¿Cuántos lo creen? Pero seguro solo lo crees. Entonces, espéralo. Deséalo. Y no te debilites en la fe jamás hasta que Él venga. No te debilites. Oigas lo que oigas, sientas lo que sientas. Si ya te falló algo hoy día, anda delante, Señor, y clámale. Dile que te perdone. Pero más que pedirle perdón, pídele que te arranque esas cosas de tu vida. Que tú quieres ser santo. Que tú quieres ser perfecto como Él es santo y Él es perfecto. Dile que tú aborreces eso que estás haciendo. Que aunque hay gente que te dice, no, es que eso es normal, eres humano. Dile, no, yo no quiero esto. Yo ahora soy un hijo de Dios. Y yo quiero santidad y perfección. Así que arráncala en mi vida. Pero tú tienes que creer que Dios lo puede hacer. Tienes que creer que eso es promesa de Dios en este libro. Que eso es palabra de Él. Y que por lo tanto Él lo va a cumplir. Y tienes que desearlo. Porque si amas el adulterio y quieres vivir con ese puerco, con esa puerca haciendo las cochinadas, entonces, si tú amas el pecado, jamás lo vas a dejar. Nadie abandona lo que ama. Es más, a lo mejor tienes que comenzar pidiéndole a Dios que te ayude a aborrecer el pecado. Porque los que aman el pecado lo defienden, lo justifican. Es que somos humanos. Es que ¿quién está sin pecado? Que tire la primera piedra. No juzguéis, dice, para que no seáis juzgados. Y te sacan de contexto muchas escrituras de la Biblia. Pero el que ama la santidad aborrece el pecado. Así sea chiquito, dice el Señor, no me conformo, ni siquiera con el chiquito. Yo voy a luchar y voy a trabajar y voy a creer por la perfección. Quiero perfección. Tu palabra dice que yo en Cristo Jesús muero el pecado, y si muero, el muerto ya no peca.
Que me llamen loco, que me llamen loco, que me llamen fanático, pues que lo hagan, me vale lo que diga la gente. Yo creo lo que dice Dios en su santa palabra. Esto es lo que cuenta para mí. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos aman la santidad? ¿Cuántos van a ser santos y perfectos? Ponte en pie y dale un aplauso más sonado, más fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar. Cierra tus ojitos allí y démosle gracias al Señor. Padre, te adoramos y te bendecimos. Te damos gloria, honra y honor, Espíritu Santo, porque sabemos que eres tú el que has hablado en esta mañana, Señor. Porque solo tú eres el verdadero maestro. Eres el único que tienes capacidad para explicar las cosas y para llegar sobre todo al corazón y a la mente de tus hijos, Dios, y de tu pueblo. Gracias, Dios, porque yo sé que hay pueblo que ama tu palabra y que ama la santidad y que cree en el poder de Jesucristo para hacernos santos y perfectos, y que creemos que el reino de los cielos se viene. Estas son nuestras promesas para la iglesia, las más importantes. Oh Dios, por un lado creemos en el reino de los cielos, la promesa de que vas a establecer un reino aquí en la tierra y que nosotros seremos parte de ese reino contigo. Y la promesa, Señor, también de que creyendo en Jesucristo podemos alcanzar la perfección y la santidad. Porque sin santidad nadie verá al Señor, porque Dios es santo, 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 3 veces santo, y en Él no hay sombra de variación, no hay tinieblas, no hay pecado, no hay maldad, ni siquiera en lo más mínimo. Oh Dios, gracias por tu palabra. Gracias por la promesa. La creemos, como Abraham la creemos, la cogemos, nos aferramos a ella, así como Abraham se aferró. Y no nos importa, Dios mío, lo que nos digan, lo que piensen de nosotros. No nos importa inclusive lo que nosotros mismos pensemos, lo que veamos o sintamos en nuestra naturaleza caída. Nosotros creemos en tu palabra y creemos que en Cristo Jesús no solamente hemos sido perdonados los pecados, y claro que lo hemos sido, pero no solamente eso, sino que además hemos sido muertos al pecado, crucificados al pecado, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido liberado del pecado. Y también, Dios mío, creemos que en Cristo Jesús somos resucitados en una nueva naturaleza, en la naturaleza santa de Dios. Oh Dios, esto dice tu palabra, y nosotros lo creemos, lo aceptamos, lo esperamos y lo deseamos con todas las fuerzas de nuestro corazón. Aborrecemos el pecado, amamos la santidad, y vamos a tratar de hacer lo que Jesús hacía en los días de su carne también: acercarnos a ti, Dios mío, con ruegos, con súplicas, con llanto, con lágrimas, con dolor, Dios mío, para pedirte que nos libres de la muerte, que nos libres, Dios mío, del pecado y de la tentación, y que seamos perfeccionados en Cristo Jesús. Gracias, Papito Dios. A ti la gloria y la honra, la alabanza y la adoración por los siglos de los siglos. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Glorifícate en tu pueblo, Señor. Te esperamos, te amamos y te deseamos. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén. Amén. Que Dios los bendiga a todos.